Entonces, a medida que avanzamos a través de este pasaje, consideramos estos versículos desde la perspectiva de los discípulos de Jesús, a la audiencia original. Esa era la audiencia original, ¿verdad? Ellos estaban oyendo todo eso. A ellos les estaba hablando, tratando de hacerles entender lo que venía. ¿Qué pensaron ellos cuando Jesús habló de eso? ¿Qué conclusión sacaron? Además de estar conscientes de que el juicio iba a llegar a su generación. ¿Pudieron concluir que Jesús estaba hablando de otra generación en un futuro distante? ¿O se dieron cuenta que era para ellos? Ellos estaban impresionados por la inminente naturaleza de la tribulación que iba a venir. Entonces, cuando salió Jesús del templo, dice Mateo 24, del 1 al 2, y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando los discípulos oyeron lo que él estaba diciendo acerca de la desolación del templo y la ciudad en Mateo 23, ellos vinieron para mostrarle el edificio del templo. Como para decirle: Señor, ¿estás hablando de este templo, de este glorioso templo? Que era impresionante, supongo yo. Y Jesús les dijo: estoy hablando de este templo. Y no quedará aquí piedra sobre piedra. Jesús no estaba diciendo que iba a pasar en un templo que se iba a construir en el futuro. Él estaba hablando acerca de la destrucción de ese templo, de ese que estaba levantado ante sus ojos en ese tiempo. Entonces ellos hicieron una pregunta de varias fases, ¿verdad? Dice Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? La pregunta de los discípulos involucró en su momento un número de eventos relacionados. El tiempo de la destrucción del templo, las señales de la venida de Jesús en juicio y el final de la era. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 10, el verso 11. Y estas cosas les acontecerán como ejemplo, y están escritas para amonestarlos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora venga Hebreos, capítulo 1, versos del 1 al 2. Los estamos literalmente confrontando estos versículos. Mire, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Entonces, los discípulos conectaron, vincularon, relacionaron el fin de su era con la venida de Jesús. Esta frase está determinada por un artículo definitivo en griego, el cual indica que la venida, parusía, y el cierre del fin del siglo son descripciones del mismo suceso. Ellos relacionaron: va a venir y va a venir a cerrar el siglo, porque nos va a enjuiciar a esta generación por haberlo rechazado, por no haber aceptado que él era el Mesías, por no haber concluido, después de haber estudiado la Escritura en la perspectiva correcta, que él era nuestro Salvador. Los fariseos y los escribas le metieron más tradición y más humanismo, que son los peligros de este tiempo: el humanismo dentro de la iglesia, los pensamientos del ser humano dentro de la iglesia, haciendo sistemas dentro de la iglesia que ideó un humano. Ok, bye.